Quiero continuar con la tercera parte de nuestra serie acerca de Visión 2022, amén. Y recuerde que uno de los propósitos de esta serie es que como iglesia, podamos resucitar, podamos una vez más levantarnos, aquellos que tal vez no están involucrados. Y recuerde que esta serie también tiene que ver con nuestra serie que hablábamos hace 2 semanas acerca de soñadores, amén. Y en esta serie el propósito es que nosotros podamos recibir este mensaje, amén, podamos activarnos, podamos levantarnos y podamos ser de bendición para nuestra casa. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Por qué no te volteas con la persona que tienes a tu lado y le dices: hoy es un nuevo día para ser bendecido y recibir su palabra? Dile al lado: hoy es el día que el Señor ha hecho para mí. Y quiero tocarte un tema que tal vez en alguna ocasión lo has escuchado, en alguna ocasión tal vez sepas de este tema, y puede ser que cuando hablemos cuando sepas el título de este tema, puede ser que lo primero que digas: ese tema yo ya lo sé, lo he tomado como 10,000 veces, o no sé, puede ser que tengas un paradigma al escuchar el título de este tema. Pero hoy el Señor quiere traer a tu vida una revelación diferente referente a este tema. Y quiero que repitas conmigo: ¿cómo ser un discípulo? Y vamos a aprender en este día la importancia en por qué tenemos que ser un discípulo, por qué tenemos que estar discipulados y por qué Jesús nos manda a que seamos discipulados. Quiero que vayamos a Mateo capítulo 28, versículo 16. Quiero leer nuestro versículo importante de esta noche. Dice: los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. ¿Por qué no oramos en este día? Señor, te damos gracias por tu presencia. Gracias por lo que tú harás en esta noche. Gracias por tu amor. Gracias por tu bondad. Señor, gracias porque en medio de los caos, en medio de los problemas, en medio de las adversidades, hoy tú nos permites estar en tu casa, Señor. Estamos aquí, Señor, para ser bendecidos, para que esta palabra, Señor, no regrese vacía. Y te pido, Señor, que pongas en mi vida de tu gracia, de tu favor, para poder compartir este mensaje. Te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Ok, ¿por qué es importante hablar acerca del discipulado? Una de las estrategias o herramientas que Jesús nos da al tener una visión es ser parte de un discipulado. Muchos de nosotros queremos o tenemos a Dios como Padre, y la pregunta que yo le hago en este día: ¿cuántos de acá en esta noche Dios es su Padre? Amén. Pero pocos quieren vivir como sus hijos. Vuelvo a repetir una vez más: muchos queremos a Dios o tenemos a Dios como Padre, pero pocos queremos vivir como sus hijos. Y leemos Mateo capítulo 28, versículo 16, porque este capítulo en la Biblia se conoce como la gran comisión que Jesús nos dejó para ir y hacer discípulos. Se conoce como ese mandato o esa comisión que Él nos ha dejado para que vayamos y discipulemos, sí, pero también para que vayamos y prediquemos la palabra.
La pregunta sería, ¿por qué el discipulado? ¿O por qué hoy hablamos de un discipulado? El discipulado es parte del mandato que Jesús nos dejó. El discipulado es la misión que Jesús nos dejó a la iglesia. Discipular y ser discipulado no es una opción que tenemos, sino es un mandato que Él nos ha dejado. ¿Y por qué es importante hablar en la iglesia del discipulado? Quiero enseñarte lo siguiente. El discipulado trae crecimiento, y no solamente en número, sino en calidad de vida. Voy a repetir una vez más. El discipulado trae crecimiento, y no en números, sino en calidad de vida. El anhelo y el deseo de Dios es que nuestra vida, no solamente en la iglesia, cuando hablamos de multiplicar, no hablamos de un número solamente, hablamos de una calidad de vida. Y es tan importante que nosotros seamos discipulados. Es tan importante que nosotros seamos enseñados. Es tan importante que nosotros seamos instruidos, porque eso en nuestras vidas va a traer una calidad de vida. Si pensamos que nuestra vida va a crecer solo con congregarnos, estamos equivocados. Jesús instituyó el discipulado para que crezcamos, y no solamente en números, sino en una calidad de vida. Ahora aprendamos quién es un discípulo. Alguien que está dispuesto a aprender, uno que está dispuesto a ser entrenado, alguien que tiene el hambre y el deseo de conocer la voluntad de Dios para su vida. 3. ¿Quién es un mentor? Alguien asignado para Dios, alguien asignado de parte de Dios para guiarte, identificar y desarrollar el potencial que Dios ha puesto en tu vida. Y conocemos el ABC: discipular, por qué el discipulado y por qué y quién es un mentor. Ahora quiero entrar en la palabra y quiero enseñarte que los discípulos son los que multiplican. Es importante saber que aquellos que van a multiplicar, y vuelvo a repetir, no solamente en un número, sino en una calidad de vida, son los discípulos. Pero para que esto suceda, antes de hacer, tenemos que ser. Para que nosotros podamos cumplir la gran comisión, antes de hacer, tenemos que ser. ¿Por qué? La voluntad de Jesús es que primero seas y después hagas. No podemos hacer si primero no somos. Y la voluntad de Jesús es que primero seamos para después poder hacer. Y el anhelo y el deseo de Dios es que cada uno de nosotros podamos cumplir esa gran comisión. Pero para poder cumplirla, tenemos que ser. ¿Cuántos me dicen amén? Dale un fuerte aplauso a Jesús en esta noche. Y miren lo que la Biblia dice en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. Dice: la voluntad de Dios es que sean santos. Entonces, aléjense de todo pecado sexual. Santidad o ser santo significa apartado para Dios, pero también significa que seamos diferentes. El anhelo de Dios es que nosotros como iglesia seamos personas diferentes. ¿Cuántos me dicen amén? Di al lado: tú tienes que ser diferente. Y quiero enseñarte esto. Jesús quiere que primero seas diferente para que después hagas la diferencia. Él quiere una iglesia diferente. ¿Y por qué uno de nuestros lemas o de nuestros eslogan de la iglesia es, ¿cómo es? Una iglesia diferente.
Y cuando hablamos de una iglesia diferente, es porque Dios quiere que seamos una iglesia que haga la diferencia. ¿Cuántos me dicen amén? Pero si nosotros como iglesia no estamos dispuestos a cumplir la gran comisión que Jesús nos ha dejado, ¿cómo podemos hacer la diferencia? Amén. ¿Cómo podemos hacer la diferencia? Porque Jesús no desea que solo crezcamos como iglesia de simpatizantes. Porque una iglesia de simpatizantes es aquellos que les gusta la iglesia, aman el mensaje, aman la música, aman estar en este lugar, pero de ahí no sucede nada. El anhelo de Dios no es que solamente, y podemos decir como la iglesia que todos conocemos, vamos un día a la semana, pero nadie se involucra dentro de la iglesia. Y el anhelo de Jesús no es que solo crezcamos como iglesia de simpatizantes. Aquellos que les gusta el mensaje, que les gusta la música, pero no les interesa colaborar dentro de ella. Y quiero enseñarte esto. Una iglesia de simpatizantes es una iglesia sin poder. Pero ahorita lo interesante, una iglesia con discípulos es una iglesia con poder. Una iglesia de discípulos es una iglesia de alcance. Y si nosotros queremos ser diferentes, primero tenemos que ser para después poder hacer. Una iglesia con simpatizantes es una iglesia sin poder. Es una iglesia que no tiene alcance. Pero la iglesia que tiene discípulos es una iglesia con poder. Es una iglesia de alcance. Es una iglesia que hace la diferencia. Y nosotros como iglesia estamos llamados a hacer la diferencia. Yo no sé usted, iglesia, pero el anhelo de mi corazón es que esta iglesia, es que esta casa, que los integrantes, los miembros, los discípulos hagamos la diferencia. Quiero que levantes tu mano y repitas conmigo si quieres ser la diferencia. Señor, quiero ser un discípulo tuyo. Vamos a darle un fuerte aplauso a Jesús. Jesús ama a los simpatizantes, pero no es el propósito los simpatizantes. Él ama porque murió por todos nosotros. Pero quiero enseñarte lo siguiente. El propósito de la cruz no es solo morir por los simpatizantes. El propósito de la cruz es que los simpatizantes hagan una diferencia. Es decir, que pasen de simpatizantes a hacer la diferencia. Aprendíamos el domingo que cuando no hay multiplicación, el evangelio se extingue. Cuando no estamos creciendo, el evangelio se va a extinguir. Por eso el propósito no es solamente conocer de Jesús. El propósito es que Dios quiere usarte para que otros conozcan a Jesús a través de ti. Porque somos un alcance. Y si nosotros no estamos haciendo la voluntad de Dios, entonces no estamos siendo una extensión de Él. ¿Y cómo el evangelio se va a expandir si nosotros no estamos haciendo la diferencia? Por eso Jesús no solamente estaba interesado en los simpatizantes, estaba interesado en formar discípulos. Leamos Lucas capítulo 14, versículo 25. Dice: grandes multitudes seguían a Jesús, y Él se volvió y les dijo:
si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, ¿qué dice? Quiero que usted lo lea. No puede ser mi discípulo. Ahora escuche esto. Jesús no habla en un término literal de aborrecer. No habla en un término literal de odiar. Sino Él dice, si yo no puedo ser primero en tu vida, entonces no puedes ser mi discípulo. Si por encima de ti están tus deseos, no puedes ser un discípulo. ¿Cuántos me dicen amén? Entonces, ¿qué me enseña Lucas capítulo 14, versículo 25? Jesús no estaba interesado en tener muchos seguidores, sino estaba interesado en tener verdaderos discípulos. ¿Cuántos a Jesús le seguían? 120, 70. ¿Y cuántos realmente eran sus discípulos? Amén. Y quiero que hoy te preguntes en este día, ¿tu caminar en Cristo está entre los 120? ¿Está entre los 70? ¿O estás dentro de los 12? ¿Cuántos me dicen amén? Ahora, aprendamos en esta noche, ¿quién es un discípulo? Número 1, alguien que ama a Dios sobre todas las cosas y a las personas. Un discípulo es aquel que ama a Dios más que todas las cosas. Es alguien que tiene claro sus prioridades. Por lo tanto, es aquel que ha aprendido a poner a Dios primero. Cuando Jesús dijo, el que no aborrece padre, madre, el que no puede ser mi discípulo. Y Jesús no estaba hablando en un término literal de que vamos a odiar a nuestra familia. Pero Él dice, el que no me ponga primero, entonces no puede ser mi discípulo. ¿Sabe por qué mucha iglesia o por qué la gran estadística dentro de los discípulos es muy poca? Porque no todos están dispuestos a poner a Dios primero. Pero quiero enseñarte esto. Pon a Dios primero y todo lo demás tendrá orden. Pon a Dios primero y todo lo demás va a tener orden en tu vida. Porque para un discípulo Dios es primero. ¿Cuántos me dicen amén? Primero para predicar, primero para reflejar el amor de Jesús, primero para compartirle a otros, primero para orar, primero para leer la palabra, primero para congregarme. ¿Sí me estoy explicando? Cuando Dios es primero, tú nunca vas a llegar segundo. Cuando Dios es el primer lugar, Dios bendice el resto. Cuando ponemos a Dios, y quiero que te preguntes en este día, ¿qué es lo primero que hay en tu corazón? Porque cuando Dios es primero, nunca vas a llegar segundo. Y quiero recalcar, y puede ser que usted en su mente en ese momento diga, pero es que esto no es para mí. Quiero que te voltees con David y dile, esto es para todos. Amén. Y quiero fundamentarte esta palabra. Un discípulo tiene a Dios primero y ama a las personas. Juan capítulo 13, versículo 34. Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo les he amado. También ustedes deben de amarse los unos a los otros. De este modo, quiero que usted lea la última parte.
De este modo, ¿qué dice? Todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. ¿Cómo reflejamos que somos discípulos? Amando a los demás, amando a quien nos aborrece. Porque el amar a Dios o el amar a otros, es el resultado de ser un discípulo. No podemos ser discípulos y a la vez estar odiando a la gente. Jesús dijo: les doy un nuevo mandamiento. Amén. Que se amen los unos a los otros. ¿Y de qué manera vamos a amar a la gente? Colaborando o ayudando con lo que tenemos. Predicando lo que usted y yo, la verdad que conocemos. ¿Cuántos de aquí tienen gente que aman? Entonces, si tú tienes gente que ama, tú tienes un gran regalo para poder ayudarlos. Y ese gran regalo se llama Jesús. ¿Cuántos lo creen conmigo en esta noche? Amén. Dos, un discípulo de Jesús. ¿Quién es un discípulo? Aquel que obedece y aplica la palabra de Dios. Ese es un discípulo. Aquel que obedece y aplica la palabra de Dios. Juan capítulo 8, versículo 31. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. ¿Quién es un discípulo? Aquel que obedece su palabra. Dice: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Para un discípulo no es suficiente creer, hay que obedecer, iglesia. Y hay que obedecer su palabra. El creyente obedece lo que le conviene. El discípulo obedece sin cuestionar lo que la palabra dice. El creyente toma las bendiciones y lo que le gusta, pero los mandatos dice: no, esto no es para mí. ¿Cuántos me dicen amén? Los discípulos que no son verdaderos son los que creen pero no obedecen. Creen la palabra pero no obedecen la palabra. Pero quiero enseñarte este gran principio en esta noche, iglesia. Dios nos está llamando a ser discípulos. Que pongamos a Dios primero, que amemos a los demás, y tres, que apliquemos y obedezcamos su palabra. Porque siempre será mejor aplicar un versículo de la Biblia que memorizar todo un libro de la Biblia. Siempre será mejor aplicar un versículo de la Biblia que memorizar todo un libro de la Biblia. Yo no estoy interesado en aprenderme toda la Biblia. Estoy interesado en aprenderme un capítulo y ese ponerlo en práctica. Esos son los discípulos verdaderos. Porque es mejor un cristiano que aplica un versículo, aquel que se memoriza un versículo. Iglesia, el mundo no necesita más personas que sepan la Biblia. El mundo necesita discípulos que apliquen la Biblia. El mundo no necesita más gente que se sepa la Biblia. El mundo no necesita teólogos de la Biblia. El mundo necesita gente que aplique la Biblia.
¿Alguien lo puede creer conmigo? Y yo creo que es lo que Jesús nos está llamando en este tiempo. Que como iglesia no solo aprendamos la palabra, sino que la pongamos en práctica. ¿Alguien lo puede creer conmigo en este día? Escucha esto y aprende lo siguiente. Escuchar la palabra me da fe, pero obedecerla me da resultados. Escuchar la palabra nos da fe, pero obedecerla nos da resultados. Santiago 1:22 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañados a vosotros mismos. Por lo tanto, el oidor es un simpatizante, el hacedor es un discípulo. El oidor es un simpatizante, alguien que escucha pero no pone en práctica, alguien que no está siendo discipulado, alguien que no está en un grupo del discipulado. Y es que estar en un grupo discipulado no es por obligación, es por revelación. Jamás voy a obligar a alguien a estar en un grupo de discipulado, porque estar en un grupo de discipulado no es una imposición en nuestras vidas, es una revelación. Y si tú tienes la revelación de este mensaje en esta noche, tienes que ser parte de un grupo de discipulado. Si eres un oidor que dice: me gusta la palabra, pero no la estamos llegando en práctica, te darás cuenta que simplemente somos un simpatizante. Creer te da acceso al reino de los cielos, pero obedecer te da acceso a las bendiciones del cielo. Yo no solamente quiero acceso, yo quiero las bendiciones. Y si la Biblia dice que tenemos que ir y hacer discípulos, y si la Biblia dice que tenemos que hacer discípulos, yo quiero ser un discípulo. Porque no somos discípulos de un hombre, somos discípulos de Jesús. Y aquí en la tierra simplemente somos la extensión para transmitir el mensaje de Jesús. Usted no asiste a un grupo de discipulado porque es el discípulo de tal persona. Yo no voy al discipulado porque mi mentor sea tal persona. Yo voy a mi discipulado porque es el discipulado de Jesús. ¿Cuántos me dicen amén? Número 3, ¿quién es un discípulo? Alguien que se involucra y colabora con la iglesia. Leamos Hechos capítulo 2, versículo 42. Y decidieron vivir como una gran familia. Y cada día los apóstoles compartían con ellos las enseñanzas acerca de Dios y de Jesús. Y también celebraban la cena del Señor y oraban juntos. Este capítulo que acabamos de leer, Hechos capítulo 2, versículo 42, es el cumplimiento de Mateo capítulo 28. La Biblia dice que los discípulos estaban involucrados, que decidieron vivir como familia. Por lo tanto, iglesia, un discípulo no solo asiste a la iglesia, se involucra en la iglesia. Un discípulo no solo va a la iglesia a consumir, los discípulos van a la iglesia a contribuir. Y Dios quiere usarte, porque el anhelo de Dios es que cada uno seamos parte del sueño y de la visión que Dios puso para esta casa.
Para un simpatizante, la iglesia es un lugar que visita. Para un discípulo, la iglesia es una familia que ama. Iglesia, la iglesia no es un lugar que visitamos, es un lugar al que pertenecemos. Puedo repetirlo: la iglesia no es un lugar que visitamos, es un lugar al que pertenecemos. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Número 4, para ser un discípulo, o quién es un discípulo: alguien que tiene un corazón humilde y servicial. Mateo capítulo 20, versículo 26 dice: pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes debe ser sirviente, y el que quiera ser primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. Pues ni aun ni el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Tenemos que ser humildes. El servicio a Dios es un acto de humildad. Y Jesús dijo: el que quiera ser líder tiene que ser un servidor. El que quiera ser grande debe de convertirse en un esclavo. Y no hablando en la actitud de un esclavo, sino hablando el lugar o la posición de servicio. Vivimos en una sociedad donde la humildad es una debilidad. Pero una de las características de un discípulo es que tiene un corazón humilde y servicial. Un discípulo es enseñable, sabe reconocer cuando se ha equivocado y se deja formar. Como iglesia tenemos que ser enseñables, reconocer cuando nos hemos equivocado y dejarnos formar. Termino con esto. Mateo capítulo 28, versículo 16. Mateo 28, versículo 16. Dice lo siguiente: los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron. Y quiero que usted lea esa parte conmigo. Pero algunos, ¿qué dice la Biblia? Dudaban. Amén. ¿Qué dice la Biblia? Que algunos que dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Repite conmigo: los discípulos dudaban. Muchos puede ser que dudemos acerca del discipulado. Muchos puede ser que tengamos duda al creer en el discipulado. La Biblia dice que los discípulos estaban dudando. Pero me encanta lo que viene. Las debilidades de los discípulos de Jesús no los descalificaron para cumplir la gran comisión. Vemos que Jesús no se marginó. Vemos que Jesús no los apartó. Jesús continuó diciendo: imagínense, Jesús llegó con el mensaje y se encontró con discípulos dudando de Jesús. Repite conmigo: Jesús cree en mí. Por lo tanto, iglesia, tus fallas no te descalifican para cumplir la gran comisión. Tus fallas no te descalifican, no importando cuántos problemas tengamos hoy en día. Algo te puedo decir en esta noche: nuestras fallas no nos descalifican para cumplir la gran comisión. Jesús no busca gente perfecta. ¿Sabes qué Jesús busca? Gente dispuesta.
Él no está buscando la gente perfecta. Jesús está buscando la gente dispuesta. Para Jesús, tu disponibilidad es más importante que tu habilidad. Hay mucha gente talentosa, pero no disponible. Y puede ser que en este momento hay un pensamiento en tu vida, o que la gente te pueda decir deshabilitado. Pero hoy Jesús te dice habilitado. Dios te ha calificado para cumplir, iglesia, la gran comisión. Y es el tiempo como iglesia que cumplamos esa gran comisión. ¿Por qué? Primera de Corintios capítulo 1 versículo 26 dice: hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios, según criterios meramente humanos. Dice que humanamente, ¿qué dice? ¿Que no somos qué? Ok. Ni mucho menos poderosos, ni nobles de cuna, dice la Biblia. Puede ser que no tengamos sabiduría, no seamos poderosos, incluso nobles, pero la Biblia dice: pero Dios escogió lo insensato del mundo, para avergonzar a los sabios. Escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió lo más bajo y despreciado, y lo que no es nada, para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. ¿Alguien lo puede creer conmigo esta palabra? Jesús es un especialista en escoger descalificados. Y me encanta lo que sigue. Jesús usa lo ordinario para hacer cosas extraordinarias. Y Dios nos está llamando como iglesia. Tal vez somos gente ordinaria, gente que no seamos muy sabia, gente que no seamos muy noble, gente que no tengamos superpoderes. Pero ¿sabes algo? Jesús ha escogido esta casa, gente ordinaria, para en esta ciudad hacer cosas extraordinarias. Yo lo estoy creyendo en este día. Él quiere usar este grupo de gente ordinaria para en esta ciudad, para en tu familia, en tu lugar de influencia, podamos hacer cosas extraordinarias. Pero para eso, iglesia, tenemos que cruzar esa línea. La línea donde no tenemos un compromiso. La línea de la comodidad, donde no estamos interesados en ser discipulados, donde no estamos interesados en crecer, donde no estamos interesados en hacer, sino en recibir solamente. Hoy crucemos la línea de la comodidad y la falta de compromiso hacia el lugar de estar disponibles. Quiero enseñarte lo siguiente. Pedro tomó un riesgo y caminó en el agua. Abraham tomó un riesgo y recibió su descendencia. La mujer del flujo de sangre tomó el riesgo de ser rechazada y fue sanada. Josué tomó un riesgo y vio los muros caer.
Te digo a ti en esta noche, del otro lado del riesgo se encuentra tu bendición. Y Jesús en este día nos está llamando a que crucemos al otro lado, a que crucemos la línea de la comodidad, a que crucemos la línea del orgullo, donde no estamos siendo discipulados. Ser discipulados y hacer discípulos no es una idea de un hombre, no es un sueño de un hombre, es un mandato de Jesús. Y el primer paso para poder cruzar esa línea es comprometernos a ser discípulos de Él. Quiero pedirle que cierre sus ojos en esta noche. Y si hoy usted me dice, quiero cruzar esa línea, quiero correr el riesgo y cruzar esa línea para ser un discípulo de Jesús, para ser formado, para ser enseñado, y después yo quiero enseñarle a otros, quiero discipular a otros. A la cuenta de 3, ponte de pie. 1, 2 y 3. Quiero que repitas conmigo: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, en esta noche cruzo la línea de la comodidad para ser un discípulo tuyo, un discípulo que se deja ser enseñado, que se deja ser formado, que se deja ser instruido. Ser un discípulo que cumpla la gran comisión. Un discípulo que le enseña a otros, que discipule a otros. ¿Sabes algo? Jesús, si tú has tomado hoy, cruzado esa línea, Jesús te va a empezar a rodear con personas que han pasado o que están pasando lo que en un momento tú pasaste. Él va a empezar a rodearte de esa gente. Y no es para que solamente las escuches, es para que tú los puedas ayudar, es para que tú los puedas discipular. Levanta tus manos en alto en este día. Señor, oro por esta palabra. Declaro que esta palabra no regresa vacía. Declaro que tu Espíritu Santo está en medio de nosotros hoy, Señor, y que tú llenas a cada persona, rodéalos de gente, Señor, para que ellos puedan ser luz, para que ellos puedan ayudarlos, para que puedan bendecir sus vidas, Señor, y que ellos puedan ser discipulados, puedan ser dirigidos, puedan ser instruidos. Levanta tus manos en alto en este día.